Left 4 Dead 2 es un videojuego de zombies, que sería bastante complicado que a estas alturas de la vida muchas personas no conozcan qué es o de qué se trata Left 4 Dead, pero llevamos un total de 15 años jugando al mismo juego, lo que en varias ocasiones me ha llevado a mí a pensar, y otra gente también ha pensado lo mismo, sobre si Left 4 Dead 2 se considera como un videojuego sobrevalorado. Y si no saben qué significa sobrevalorado, el editor aquí les estará poniendo la definición de qué se trata. Básicamente es algo que tenemos que saber hoy en día si es que se trata si Left 4 Dead está sobrevalorado o es un juego común y corriente de todos los que ya existen. Pues en este video lo vamos a averiguar. Recuerda que tú también puedes aquí abajo comentar la razón por la que tú creas que Left 4 Dead 2 está sobrevalorado, o sobre todo si crees que Left 4 Dead 2 es un videojuego sobrevalorado por todo el mundo o incluso solamente por ti. Puedes comentarlo, y si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comentes será moto. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. No te vayas a mover de tu lugar porque ya vamos a comenzar y lo vamos a averiguar. Left 4 Dead 2 es la secuela directa del videojuego del mismo nombre, Left 4 Dead 1, el 2 saliendo básicamente al mismo tiempo que el 1, solamente con un año de diferencia. Left 4 Dead 2 fue ese videojuego que llegó a superar por completo a su antecesor, este mismo tomando muchísima más repercusión y muchísima más popularidad entre la comunidad y la gente en general, así como nuevos jugadores, antiguos jugadores y veteranos jugadores de Left 4 Dead, esto gracias a su jugabilidad cooperativa mejorada que en Left 4 Dead 1, así como su ambientación centrada puramente en la acción sin medida en contra de los zombies. Pero ¿realmente Left 4 Dead 2 es tan perfecto como se dice o como se decía? Primero que todo vamos a hablar de algo muy importante y muy interesante de lo que mucha gente no ha hablado acerca de Left 4 Dead, lo repetitivo que es el juego. Left 4 Dead 2 tiene varios mapas, un total de 15, así como varios modos de juego para disfrutar, varias dificultades para poder pasarnos el juego, y además de varias cosas que hacer si es que nosotros le llegamos a añadir mods. Pero dentro de este juego, las mecánicas básicas de este juego se sienten con el tiempo bastante monótonas. Esto a lo mejor para jugadores nuevos no representa ningún problema, ya que no han conocido o no han tenido una experiencia bastante centrada dentro de Left 4 Dead, pero a lo mejor para los jugadores que ya llevamos años jugando a Left 4 Dead, la emoción que hemos tenido de estar jugando todos los días las mismas campañas, los mismos modos y las mismas dificultades se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Comenten si esto les pasa o no. Y como les comenté, seguramente están pensando que con los mods todo esto se puede solucionar. Pues sí, en parte podemos solucionar esto por un corto periodo de tiempo, pero ¿por cuánto tiempo estaremos satisfechos con esto? Básicamente, aunque nosotros le añadamos 1, 2, 10, 500, 50,000 mods al juego, seguirá siendo el mismo juego, con las mismas mecánicas, los mismos modos y las mismas dificultades, solamente se estaría cambiando un poco la experiencia, pero en sí todo sigue siendo lo mismo, no cambia nada con los mods. Todo sigue siendo igual. Como les comenté, para jugadores nuevos esto no representará un gran problema. Para jugadores antiguos, pues la verdad es que sí se llega a sentir cansado. Posiblemente un punto a destacar que no es que llegue a ser muy importante para mucha gente, o que a mucha gente no le ha tomado la importancia que de verdad debería tener, es la falta de una historia. A diferencia de otros videojuegos de zombies donde estos se centran puramente en la historia, cinemáticas, desarrollo de personajes, etc., Left 4 Dead 2 es uno de esos videojuegos que solamente se centran en la acción, en su jugabilidad, en sus mecánicas y no en contarnos una historia clara. Como tal, esto no ha llegado a ser de mucha importancia porque, como les dije, llevamos más de 15 años jugando a esta madre. Left 4 Dead en general es un videojuego que tiene una historia, la cual no es contada dentro del juego, sino de formas externas, como por ejemplo un cómic, relatos por los personajes o incluso añadidos por la propia comunidad, las cuales hasta cierto punto llegan a ser oficiales, ya que muchas sí las ha reconocido Valve. Pero aquí realmente me surgen varias preguntas. ¿Realmente nos importa la historia dentro de Left 4 Dead? ¿Realmente nos importa lo que pasó antes de la infección, lo que pasó antes de todo esto? ¿Realmente nos importa lo que pasó con los supervivientes? Esto como tal es algo que importa sí e importa no, ya que básicamente si tú eres una persona a la que de verdad le importa la historia de los videojuegos, pues bueno, te vas a sentir un poco decepcionado por esto. Pero si solamente vienes a jugar, pues la verdad es que depende mucho en gustos esto. Un problema que tiene Left 4 Dead 2, o bueno, no sé si se podría considerar problema porque gracias a esto es que el videojuego está vivo, sería la dependencia al modo multijugador, pero sobre todo,
del modo versus. Yo sé que hablar de este tema es bastante ambiguo, porque gracias al modo multijugador es que Left 4 Dead está vivo, y básicamente para eso está hecho el juego, para ser jugado de una manera cooperativa con gente. Está hecho básicamente para que siempre dependamos de alguien, o sea, de un compañero que nos ayude en todo momento, lo que en su mayoría siempre se ha traducido como una dependencia muy grande del modo multijugador, como les dije, en especial del modo versus y todas sus variantes que de este proceden. Como les dije, es bastante ambiguo hablar de este tema, porque si no fuera por el multijugador, Left 4 Dead no estaría vivo, y esa es básicamente la experiencia que siempre nos han querido vender los de Valve, que el juego sea una experiencia multijugador cooperativa para jugar con más personas, porque incluso si llegamos a jugar nosotros con los bots, no es que sean muy inútiles, es que básicamente cuando jugamos así el juego se siente solitario. Literalmente yo creo que te la pasarías jugando mejor si jugaras tú solo que si jugaras con los bots, ya que en su mayor parte el juego se siente solo, debido a que todas las cosas que tiene el juego las tienes que hacer tú, de partes importantes, porque si te incapacitan los bots te pueden levantar. Pero esto me ha surgido en una pregunta muy importante: ¿es necesario que Left 4 Dead dependa tanto del modo multijugador? ¿Acaso ya se nos olvidó que el juego es igual de divertido en su modo solitario aunque juguemos con los bots? ¿Acaso ya se nos olvidó que existen modos que son para un solo jugador o que incluso podemos jugar nosotros matando a los bots? Así como Tank Rush, Pistolero Solitario, Temporada de Gripe, entre otros modos. La verdad es que al modo versus sí se le sobrevalora mucho, pero tiene una razón. Literalmente es el único modo que se llega a jugar por la mayoría de personas. Left 4 Dead 2 en su época no fue muy innovador que digamos, esto gracias a que agarró todo lo que hacía bueno del 1 y en lugar de innovar todo lo que hizo solamente expandió las ideas que ya tenían en el 1, así como agregar conceptos nuevos al juego, cambiar algunas otras cosas como animaciones, gráficos, etc. Pero eso sí, nos llega a ofrecer gráficos en alta calidad sin la necesidad de tener un equipo altamente potente para poder correrlos, así como una inteligencia mucho mejor realizada que la de Left 4 Dead 1, donde la verdad es que se llegó a notar muy bien el trabajo que hicieron los de Turtle Rock Studios en el desarrollo de Left 4 Dead 2. Sí, para los que no sepan, Turtle Rock Studio también trabajó en Left 4 Dead 2. Pero como todo lo nuevo, innovador y todo lo que hizo Left 4 Dead 2 tiene fecha de caducidad, los gráficos que tiene el juego se llega a notar algo muy importante en ellos: el poder del tiempo. Estos mismos ya notándose un poco viejos y anticuados para los estándares de calidad hoy en día en gráficos de videojuegos, así como la inteligencia artificial de los mismos personajes. Esto como tal es algo que puede llegar a afectar a gente que venga a jugar nueva, ya que su inversión dentro del título, especialmente para jugadores nuevos, los cuales muchos de ellos están acostumbrados a videojuegos los cuales gráficamente se ven hoy en día bastante hermosos, donde se nota un nivel de detalle muchísimo más grande y más elevado, así como más tiempo de desarrollo en sus videojuegos y una inteligencia muchísimo más mejorada. Es obvio que si tú eres una persona que está acostumbrada a jugar videojuegos con gráficos en super alta calidad, pues Left 4 Dead 2 te va a parecer algo anticuado por la calidad de los gráficos que tiene, pero como tal se sigue viendo muchísimo mejor que algunos otros videojuegos de hoy en día en la industria que solamente se dedican a verse bonitos y no a ser divertidos. Por cuestión de la inteligencia artificial es obvio que el tiempo también ha pasado sobre de ella muy mal, ya que en otros videojuegos tienen una inteligencia artificial de personajes la cual les permite reaccionar de formas diferentes, pues en Left 4 Dead 2 no, la inteligencia artificial se ha quedado básicamente como la del 1, solamente con pequeñas mejoras, pero en sí los bots siguen siendo bastante inútiles, los infectados especiales muchas veces se llegan a perder solos y cuesta, pero sigue siendo muchísimo mejor que otros videojuegos de hoy en día. Y finalmente, un tema que es más tocado que Left 4 Dead 3, el cual siempre ha sido discutido por la mayor parte de la gente en general de forma buena o de forma mala: la comunidad. Si bien jugar Left 4 Dead 2 con amigos siempre es una de las mejores experiencias que puedes llegar a tener, donde el 90% de las veces siempre te la vas a pasar bien, o por el otro lado te la puedes llegar a pasar muy mal con tus amigos si es que son muy tóxicos. Pero el otro lado de la moneda de Left 4 Dead 2, la comunidad es muy negativa y muy tóxica, pero yo creo que esto ya no es sorpresa para nadie, que la comunidad online de Left 4 Dead sea bastante tóxica, y no quiero generalizar mucho a todas las comunidades porque existen unas que son peores que otras, pero es que así es. La experiencia online de Left 4 Dead puede llegar a ser muy negativa, sobre todo para los jugadores nuevos que vengan a entretenerse un rato a Left 4 Dead, lo cual siempre lleva a muchos jugadores a dejar el juego de manera temporal o de manera permanente, ya sea por salud mental o porque no les gusta que los insulten. Es gracioso pensar que mucha gente piense que la comunidad no tiene nada de malo, que todos siempre son buena onda, que la mayoría de gente siempre ayuda a los nuevos. Es muy gracioso pensarlo. Esto en parte es real,
Existe mucha gente que no es tan tóxica con los jugadores nuevos y muchos les ayudan incluso a cómo jugar, a mejorar, a usar tal o a usar cual cosa. Pero por el otro lado, muchas veces se vuelve bastante injugable el juego por completo, ya que después de mínimo 10 partidas que tú juegues, mínimo en 3 partidas ya te dieron un F1, en 2 te empezaron a toxiquear y a decirte hasta de lo que te ibas a morir, en 3 ya le hicieron DDoS al servidor, y mínimo en una partida, la única partida que encontraste decente, te encontraste a un hacker que te hizo teleport a los backrooms. Y solamente te quedaba una partida, y esa fue la única partida que pudiste disfrutar desde el inicio hasta el final, porque del resto todas las partidas eran una total y completa calabaza. En sí, la comunidad no es la más tóxica de los videojuegos, llegaría a ser la más tóxica solamente de la comunidad de Left 4 Dead, y como les dije, no hay que generalizar a todas las comunidades dentro de este tema porque como les dije, no hay que generalizar mucho a todas las comunidades en este tema, ya que existen unas mejores o peores que otras, pero es que esa es la idea mental que a mucha gente nos ha dejado siempre la comunidad de Left 4 Dead. Entonces, ¿podríamos decir que Left 4 Dead 2 está sobrevalorado? Pues tal vez sí y tal vez no. Esto como tal siempre va a depender a quién se lo preguntes. Para muchos, Left 4 Dead 2 es un clásico indiscutible que por lo menos debiste haber probado 1 o 2 veces en tu vida. Y para otras personas es un videojuego que ya debería haber muerto hace mucho tiempo. Pero como tal es innegable decir que Left 4 Dead 2 es un videojuego que ha dejado huella en este mundo. Esto ya sea para bien o sea para mal. Y si por algo se ha ganado el puesto de que le digan que es un videojuego sobrevalorado, pues es que la verdad lo tiene bien ganado de principio a fin. Pues la verdad es un muy buen juego por donde nosotros lo miremos, pero la última palabra la tienes tú. ¿Tú crees que Left 4 Dead sea un videojuego sobrevalorado? ¿O sea un videojuego que solamente se juega por moda o ya debería morir próximamente? Te leo en los comentarios.